están? Hoy con una entrevista distinta. Cuando la pensaba para hacer con Lisandro Nassini, justamente lo pensaba más que por la historia de la familia, por un tema que últimamente está muy en boga y que tiene que ver con el mercado de capitales, pero sobre todo con las nuevas tecnologías. Y creo que ahí es algo que... Hola Lisandro, ¿cómo te va? ¿Cómo es que arrancaste ahí en esa curiosidad de meterte por ahí? Bueno, gracias por la entrevista. Espero que sean bienvenidos el equipo, que lo pasen lindo. Estoy tratando de buscarle palabras eh, correctas, pero la realidad simple es que me gusta, me apasiona, me interesa. Yo desde chico fui medio apasionado de la tecnología. En la secundaria ya mapeaba con código HTML, con sitios web y, no sé, desde craquear un jueguito de chico a un montón de otras cosas. Siempre fui medio bicho de la tecnología. Y cuando después, bueno, uno crece, se asienta en ciertos roles, en ciertas organizaciones, eso nunca deja de estar, esa visión lúdica o desafiante de lo que se puede hacer o lo que te permiten estas cosas, siempre está. Entonces... Ahora, yo te digo algo, cuando lo pensaba en su momento, digo, yo conozco a tu padre, alguien que fue presidente de la bolsa, de un sector que uno lo tiene como conservador. Digo, cuando yo entré a trabajar en los medios hace 20 años se voceaba todavía en el mercado. Y hoy que estas tecnologías aparezcan y que te lo permitan dentro de las empresas, ¿no? También debe haber sido todo un desafío en una empresa que es la tercera generación, si no me equivoco. Sí, sí. Fue quizás un desafío. Llevó su maduración. Es cierto que yo no es que desde el primer día que entré acá ya estaba tomando decisiones. Cuando yo llegué, mi hijo y mi tío me dijeron andá ya a hacer papeles, llenar formulario y me hicieron pasar por compliance, por operaciones, por liquidaciones, por comercial, por todos los distintos aspectos de las áreas de la empresa y recién ya de más grande empecé a llenar huecos. Che, mirá, la operatoria en el exterior no están dando bien, o ¿qué tal si hacemos esto? Bueno, dale, encargate. Che, el acuerdo con los fondos, ¿qué tal si? Bueno, encargate. Che, y así un montón de cosas. Entonces, el ir llenando esos espacios y que lo que fui haciendo se haya probado que camina, es como que me dio el aval para después ir proponiendo cosas nuevas. Y recuerdo puntualmente el ejemplo puntual de lo de las tecnologías. Teníamos una página web vieja que tomaba precios de la página de Bolsar, del web service de Bolsar, y tenía delays de, no sé, 3 horas, 2 horas, no me acuerdo cuánto, era media hora. Un poquito... Sí. Estaba a los fines de mostrar las cotizaciones en la página, pero no era muy útil realmente. Pero bueno, decidimos, vamos a reformular la página, mantengamos este feature que tenemos incluido. Cuando llamo a Bolsar para renovar el acuerdo, fue justo en la época en que se cambiaron los mercados con la ley de mercado de capitales, que se crea BIMA, que se lleva parte de las funciones que tenía la bolsa, y todo lo que era el acceso a la información, se lo queda la parte market data de BIMA. Antes la potestad de oferta pública las tenían las bolsas, entonces ahora que lo tenían los mercados con autorización de CNB, el mercado concentraba la data. Entonces voy a BIMA a decirle que me den el web service y me dicen que habían cambiado las modalidades, que era un nuevo programa, que eran por APIs, que eran por sistemas más eficientes y que me permitía consumir órdenes en real time sin delay, y también me permitía rutear órdenes.
Y ahí fue que le pregunto, ¿y para qué quiero rutear órdenes? Y para hacer tren algorítmico. Hasta ese entonces, ponerle eso, era una de esas Y ahí fue un bichito. fantasías que vos escuchabas que sí, en el exterior se hacían, en Wall Street, pero eran cosas totalmente ajenas a lo que uno sentía que podía bajar a tierra. Y recuerdo que me quedó picando y cuando vuelvo le cuento a mi tío, che, ya que contratamos esto, tenemos esto. Básicamente, vos cuando contratás la conectividad podés hacer las dos cosas. Entonces, si vos pagás X y estás haciendo una, estás como desaprovechando la otra mitad. Entonces, no sé si fue por esa idea de hacer más eficiente la inversión que hacemos. Che, estamos no usando esto, empecemos a usarlo para sacarle jugo a lo que ya estamos pagando, o por qué, o porque me gustaba, pero empezamos a estudiar un poco el tema también del ruteo de órdenes por mensajería a mercados. Preparando ahí, por ahí no lo saben, pero antes de arrancar la entrevista hablábamos un poco de esto, de la inteligencia artificial, en que andaban un poco, y decías que también hay mucho humo, ¿no? en el medio, sí. Pero ustedes están desarrollando también proyectos dentro de la empresa para volver más eficientes, o son proyectos también que lo estás pensando independientemente de dárselo a los clientes, sino como un proyecto de inversión en sí mismo. La realidad es que, a ver cómo lo ordeno. Son dos cosas distintas. Y en esto yo he tenido siempre una dualidad importante, que creo que a veces funciona bien y a veces no tanto. Hay muchos empresarios que lo están metiendo en la compañía. El otro día hablábamos con Paladini, pero también estás jugando unas fichitas también en otro tipo de proyectos, claro, en startups, porque dicen, che, tengo el bichito, me parece que puede funcionar. Digo, eso es lo que están haciendo ustedes también. Es similar en el sentido de que muchas veces está el enfoque para una empresa de ser en foco en el cliente y algunos tienen foco en el producto. A mí me ha pasado, históricamente, lo que le permite a una LIC crecer, olvídate en la LIC, porque hoy antes éramos agente de bolsa como mi abuelo, después éramos sociedad de bolsa, ahora somos LIC y quizás después seamos otra cosa. Pero en última instancia lo que le permite crecer a un asesor financiero, por darle un nombre genérico, es estar orientado al cliente. Porque siempre de la demanda del cliente vos encontrás la forma de satisfacer y agregar valor a eso. Entonces, por ese lado, ese core, esa realidad más simple y esencial y subyacente a todo sigue estando. Pero después está, si se quiere, un poco lo que me apasiona a mí. Entonces, hacer cosas copadas, desafiantes, de tecnología me gusta y lo empezamos a hacer más como herramientas para la división de trading propietario de la misma empresa. Entonces empezamos a operar para todo lo que era trading propietario y fue creciendo. Después uno empieza a aprender que el trading algorítmico o el conjunto de tecnologías que forman el trading algorítmico no son más que herramientas que pueden ser utilizadas tanto para el trading propietario como para desarrollar cosas que agreguen valor a los clientes, para optimizar ejecuciones de la mesa, para un montón de cosas. Y nada, empezás a como separar los casos de uso de implementación de esas tecnologías más orientadas a agregar más valor al modelo de esto subyacente de relación al cliente y agregar valor en lo que es trading propietario. Y sí, para serte sincero, hoy el uso de las tecnologías más de inteligencia artificial está más en el lado de trading propietario en un principio. Todavía no hemos extrapolado los casos de uso de esas herramientas a cuestiones de los clientes. Para ser sincero, todavía no. Ahora, ¿cómo estás viendo el mercado? En el caso de los últimos días hay un desembarco importante en Rosario, pero uno ve, en el caso de las ALIC, que también se va concentrando en el mercado. Cada vez quedan productores de mayor envergadura, dentro de los que generan producción, y también mayor sofisticación. ¿Vos cómo estás viendo, no solo el presente, sino a mediano plazo, porque eso también impacta en tu negocio, ¿no? ¿Cómo estás viendo el negocio?
Em, yo creo que lo que se está dando es un proceso similar a lo que pasó en Estados Unidos. Si vos miras películas viejas, tenías el rol del agente de bolsa, como solía hacerlo mi abuelo, que, como decía, gritaba anote, se escribía en un papelito, otro lo agarraba, escribía el precio que se había negociado, se daban la mano, se iba cada uno a su oficina, uno iba con el portafolio de láminas de títulos, y el otro iba con la plata, se daban, intercambiaban, se saludaban y ese era todo el proceso de Know Your Customer, de settlement, de clearing, de todo. En Estados Unidos lo que fue pasando es que esas figuras fueron migrando, y lo que eran los agentes tradicionales fueron migrando a distintos modelos especializados, el Family Office, el Financial Advisor, los brokers plataforma, los brokers de colocación de deuda. Todos fueron como buscando distintos nichos, pero se fueron fusionando y agrupando, y los principales bancos liquidadores hoy son mega entidades como Pershing, como, no sé, Wells Fargo, como StoneX y todos esos popes de la ingeniería. Y después hay como distintos roles específicos a satisfacer necesidades de cada nicho. Creo que eventualmente va a pasar algo similar acá. De hecho, la misma CNB en cierto momento ha deslizado su visión de tener modelos más de ese estilo, porque es cierto que lo que hay en la Argentina es medio un híbrido. Ya de hecho la figura de las bolsas no existían en ningún otro, o sea, existían en otros lugares del mundo, pero es reciente que con la ley se cambie el esquema a un modelo más como el americano. Y lo que CNB prefiere son tener pocos agentes controlados y más grandes, y lograr más permeabilidad con figuras más dinámicas como los AGI y los AP. Entonces creo que va un poco a ese nicho en lo que son las categorías de agente, y cada categoría de agente en función del rol que ocupe en la cadena y del nicho al que quiera asociarse, va a tener que tener cierta estructura idónea para satisfacer y agregar valor a ese nicho. Es cierto que, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos más agentes de banca privada, de empresas, tenemos que tener una estructura acorde. Hoy somos casi 40 personas para poder brindar esos servicios, porque hoy realmente nos lo requiere. ¿Y ahí estás pensando solo en los clientes que ustedes tienen históricamente, o estás pensando así, bueno, así como vienen otros jugadores a la región, estás pensando en ir a otros mercados? Hoy yo no considero, es decir, fácticamente no hay límites para quien yo le pueda ofrecer servicios. ¿A qué me refiero? Si hay alguien dentro del mismo país, en La Quiaca o en Ushuaia. ¿Realmente no estás pensando salir a buscar? Hoy lo que es regionalización o distribución geográfica, por lo general la mayoría de las empresas lo está generando a través de acuerdos con representantes zonales. Esa es la realidad. Nuestro rubro siempre ha sido un rubro muy de confianza. Y es difícil que yo caiga y ponga una oficina en, no sé, San Francisco, por decir cualquier cosa, y salgo al mediodía a ofrecer y a dar una charla. A lo mejor un pueblo donde todos duermen la siesta y vos, como sos un outsider, no entendés la idiosincrasia y te va mal. Entonces, por lo general se busca gente local, que la gente la conozca, porque sabés que esa es la base de que este negocio pueda funcionar. Justamente citaste una palabra que es el tema de la confianza. Sí. En los últimos años en el sector hubo bastantes situaciones conflictivas, recordemos varios casos de renombre, sí, como Vicentín, BLD, etcétera, etcétera, pero justamente ¿cómo haces para salir de esa imagen y cómo estás viendo esa situación en el contexto actual, que por ejemplo se está viendo un BLD que está volviendo al mercado, pero cómo restableces esa confianza, o si a ustedes de algún modo, y más pensaba el caso de un apellido
el cual también tu padre fue presidente de la bolsa. ¿Cómo eso los afectó de algún modo? Sí. Quizás no directamente, pero no hay duda que indirectamente nos afectó a nosotros y le afectó a todos los otros agentes y le afectó al mercado y a la plaza, si se quiere. Muchos de los participantes, cuando nos juntamos en café, en el mismo mercado, que si bien hoy es nacional, sigue teniendo ciertos, por una cuestión de practicidad, dejos de aglomerar participantes locales, porque no nos encontramos, y lo hemos charlado y sí, afecta a la imagen. A veces viene la gente de Buenos Aires y nos lo dice, y no nos gusta, nos da un poco de bronca que se dé como se da. Pero, es decir, también hay un poco, creo, de sesgo en eso, en el sentido de que cosas que pasaron acá, pasaron también en Buenos Aires. Pasa que Buenos Aires es un monstruo y no tienen la relevancia, si se quiere, porcentual de lo que pasó acá o la capacidad de trascender como pasó acá. Somos una ciudad-pueblo de alguna forma. Entonces nos conocemos todo con todo, todo se viraliza, todos se conocen y es mucho más relevante. Pero sí, no hay duda de que ha sido un golpe para todos. Hay hasta, no sé, como muchos de los golpes vinieron por el lado de los agentes agro, hay hasta... Parecía que la figura del correacopio era la novedad, después terminó siendo un problema, ¿no? En el caso de... No es tanto por la figura de correacopio. Sí, si vos pensás en los casos vinculados a problemas de empresas de valores vinculados al agro, como podrían haber sido BLD, como podría haber sido Guardati, como podría haber sido Casanova, como podría haber sido... Bueno, Vicentín no tiene algo que ver con valores directamente, pero esos tres podían ser que tenían algo que ver y si bien fueron distintas los causales, quizás fue más, no tanto el uso del corracopio per se, sino la vinculación de ambas cosas lo que generó un poco más de ruido. ¿Y hoy crees que está restablecida la confianza con el productor, digamos? No solo en particular de Nassini, sino del mercado en general. ¿O esta de la sequía también pone un poco en tensión la situación? Había como un chiste que decían en los pueblos, que si vos ves que anda dando vuelta un tipo en traje y zapato brillante en una ciudad del interior, esconde las hojas porque un rosarino que está tratando de comercializártela. Entonces se generó ese chiste, ese meme de que nada. Pero no... sí, creo que dejó una huella, creo que lesionó la imagen del negocio, lo cual no quita que cuando uno hace, por decir o sea, hace más difícil y cuesta arriba lo que es la docencia de cómo funcionan las cosas. Hay riesgos, como en todo, pero son de alguna forma riesgos controlados y lo más importante que uno tiene que hacer cuando va a exponer sus servicios es destacar los riesgos a los que uno está potencialmente expuesto. Incluso, que es algo que a veces se soslaya, porque si yo te digo comprar acciones, te puedo hablar del riesgo en función de la volatilidad que vos estás asumiendo, de los fundamentos del papel, de la coyuntura en donde está, pero también no tengo que dejar de lado el exponerte el contrato que estamos haciendo nosotros y la dinámica y el riesgo subyacente que puedo tener yo como intermediario tuyo, como representante o como agente tuyo. Eso está bueno que pongamos más énfasis porque logramos mucha más transparencia y de alguna forma en cualquier actividad que requiera confianza, la transparencia es directamente proporcional al grado de confianza que se necesita para que se ejerza.
Ahora, venís de una familia que también, con un padre que ha sido dirigente, o sea, como vos decías, tiene muchas frases, tiene todo un recorrido en la cuestión institucional, pero uno ve que en las distintas familias que componen el sector, porque citabas apellidos, todos llevando, citabas Guardati, está Grassi, digamos, en la generación de ustedes, pero se ve en muchos sectores, no se ve un rol de decir, bueno, me meto en la parte de política gremial empresaria. ¿O me equivoco? ¿O hay algo ahí subyacente que se está gestando y es de otra forma? Sí y no. Lo que pasa en el caso puntual nuestro es, está la actividad empresaria y el gremio nuestro. Y el gremio nuestro tradicional se ha visto desvirtuado por la ley de mercado de capitales. ¿A qué me refiero? Antes vos tenías la Cámara de Agentes de Bolsa local y el mercado de valores como entidad, que es el mercado de valores de Rosario, como entidad que nucleaba a los agentes locales. Estás pensando en decir, bueno, habría que repensar la parte de política gremial empresaria. ¿Por qué ha cambiado el mercado? Claro, cuando la ley de mercado de capitales dice los mercados son todo libre, operan en todo el mercado y el MAP se constituye un mercado junior especializado en productos PYME, funciona para todo el país. Ya no tiene ese rol centralizador y canalizador de los reclamos de los agentes de la zona. Entonces eso cambió y lo que antes era la Cámara de Agentes se fue un poco diluyendo. Yo estoy participando de la Cámara de Agentes locales junto con el negro. Pero Ernesto Antuña, que hoy está como presidente de la Cámara. ¿Te ves, por ejemplo, en la bolsa? ¿Te ves? La verdad que hacemos poco, somos pocos y requiere mucho esfuerzo también. Y hay algo que se ha estamos en falta. Viste, yo te hablaba que estaba en deuda con el club. También, sinceramente, creo que estoy en deuda con la Cámara. Hablábamos del club antes de empezar. Tiene toda una vida en el Club Universitario de Rosario, y bueno, como dirigente también, a eso hacías referencia. Lo que también está faltando es que desde la región vuelva a tener un peso dirigencial, o al menos de lobby, bien entendido, a nivel nacional. O sea, hoy eso no se ve, ¿no? Digamos, nos entran las balas, nos golpean de todos lados, pero no... La crisis de representatividad, si bien no soy experto, puedo comentarte cierta visión. La crisis de representatividad empresaria a nivel representación nacional ya es chica y muchas veces la que hay es más, ¿cómo se dice? De las 4 o 5 empresas que son las que manejan todo y que quieren el mercado cerrado y su nicho y se aseguran de que todo siga así. Claro, son las que están siempre y es así, tienen una influencia, un poder de lobby enorme. Hace poco se hicieron declaraciones acerca de porque por lo general en Cambiemos están más asociados los empresarios, pero la realidad es que tanto en Cambiemos como en el peronismo hay empresarios que participan, pero quieren mantener cierto privilegio, su status quo y cosas por el estilo, ¿no? No hay tantos representantes de entidades empresarias que aboguen por una apertura, competitividad, visión de mundo, ese tipo de cosas. Pero bajando, si querés, un poco, he escuchado mucho, participando en reuniones de la bolsa, la crítica a la falta de representatividad del sector agro en todo lo que es política, ni hablar de lo que puede ser... Hubo una oportunidad en el 2008, de hecho salió desde Entre Ríos, dirigentes, o sea, han llegado a diputados, pero después eso se diluyó, ¿no? Dentro de un congreso. Me parece que eso es algo transversal en el agro y quizás en sectores empresarios. Falta eso, sí, digamos, cómo en la urbe se valora el agro, el campo, ¿no? Digamos, como que falta más diálogo. Eso es otro tema, sí, no. Es más, hace poco leí una nota
de cómo las ciudades no dimensionaban el impacto que va a tener la sequía en su día a día. Pero yo creo que después de la crisis del 2008, donde muchos dirigentes se dieron cuenta que decían, no estamos hablando a nosotros mismos, hasta ahí, o sea, bueno, la experiencia del conflicto de la 125 nos hace abrirnos hacia otros, hacia las ciudades, pero después eso quedó medio trunco, volvieron muchos a hablarse a sí mismos, hablarse a sí mismos, digo, hacia el interior del sector, ¿no? Vos decís el sector agro. El sector, la cadena, volver a hablarse a sí mismo, a dirigirse, digamos, no meterse en la agenda, en la narrativa de la discusión dentro de la agenda urbana. Digamos. O sea, yo tengo ciertas visiones, pero no querría opinar porque son visiones sesgadas. Es decir, si bien nosotros tenemos en el grupo familiar una corredora de cereales y conozco la idiosincrasia del productor, yo históricamente me enfoqué más en lo que es valores y a diferencia de los otros agentes, como los que mencionamos antes, nosotros siempre en TRAT tuvimos 2 empresas distintas, con 2 patrimonios distintos, con 2 quits distintos, con 2 management distintos, para evitar problemas cruzados. Y lo seguimos manteniendo así desde el momento en que se concibió. Es decir, vos tenés los agentes de bolsa que abrieron una pata de agro y los agentes de agro que se hicieron de valores. Por decir la diferencia, el origen es lo que es distinto. Yo cuando armábamos para la entrevista, en la previa, decía que hay un tema que apareció en la agenda en el último tiempo, que no tiene que ver con el mercado en sí, sino que apareció que tenía que ver con el tema de los humedales, ¿no? Con el tema de las islas, y apareció también de nuevo justo en ese contexto el apellido Nassini, y por lo que tengo entendido ustedes son propietarios de las islas, pero no están trabajando ahí, o sea, viste que se los acusó con el tema de las quemas, Sí. ¿Cómo es eso? El tema de las islas se lo puede abordar de 2 formas. La historia nuestra creo que es, porque se la tenía que preguntar a mi viejo con más detalle, hace 20, 25 años le habían prestado plata a alguien, el tipo no pagó y le dijo, mirá, lo único que tengo es esto, agarralo y quédatelo, y ahí quedó. En el cajón de los recuerdos, después un montón de problemas judiciales con heredero, que esto, que el otro. En fin, de todo ese predio, en teoría, que se nos imputa ser propietarios, no es tan así. Y indistintamente de lo que se diga a nosotros en nuestra vida, ni yo, ni mi viejo, ni mi tío, ni nadie en representación nuestra puso un pie en todo eso. No sabemos ni, o sea, sí sabemos dónde está, pero por foto de Google Maps y por lo que dice el plano, pero más allá de eso nunca hicimos... No tienen planes, digamos, por ahora ni siquiera qué hacer con eso. Sí, o sea, después de todo lo que pasó, nosotros, para sernos sinceros, lo habíamos dejado ahí. Estábamos trabajando en un tema de papeles porque con todo el lío que hubo, ese terreno después se expropió, se partió a la mitad, quisimos escribirlo. Pasa la ruta ahí. Claro, la quisimos ruta escribirlo, está trabado. El tema está trabado, creo que en el registro de Paraná. Entonces, hasta que no hubiese prolijado todo eso, no se iba a hacer nada. Y ahora estamos pensando tratar de hacer algo, al menos para... demostrar que nosotros no tenemos nada que ver con el problema de las quemas. De hecho... ¿Pero qué están pensando? ¿Cercarlo? No, simplemente nos asociamos a... hay una asociación, ahora no me acuerdo el nombre, que protege, o que representa agentes de la isla, donde hay un canal para hacer denuncias, porque también cuando se prendía fuego ahí, que creo que se prendió en el pasado, yo no sabía si estaba prendiendo acá, más atrás, más adelante, si era el pedazo ese o no, porque encima nosotros tenemos una parte indivisa de eso, entonces ¿qué pedazo a quién corresponde? Era todo un chino. Entonces ahora al menos demostrar que hacemos las denuncias correspondientes cuando nos enteremos de que hay fuego, como para que quede, aunque sea
claro que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que pasó después no responde a lo que sucedió en los medios, no responde tanto a una cuestión de que haya cambiado, sino que se hizo un uso, por decirlo de alguna forma, político de ciertas cosas. Yo quiero quedar como que soy yo tengo una base de votantes que compran este relato. Anti esto, y yo soy el bueno que me paro ante los intereses de los inescrupulosos, entonces ¿qué hago? ¿Cuál es el tema de cuestión? Hay humo. Entonces me voy a parar en ese rol con este tema. Busco los principales caras que me ponen a mí del otro lado como el bueno y saco una nota y una denuncia pública para pararme así. Entonces agarró a Paladini, nos agarró a nosotros. Encima nosotros, la cantidad de hectáreas es así, comparado con todo el otro, pero lo puso primero porque era presidente de la bolsa. Entonces de esa forma yo me paro ante los poderosos, soy el tipo que defiende a este sector. Y nada, se hizo un uso político, como todo cuando la política mete la cola. Bueno, ¿sabés por qué? No hay representación empresaria en temas políticos. Porque este tipo de cosas, este uso, por ejemplo, de la política, de una situación para beneficio personal, es... nada, no quiero usar adjetivos, pero me molesta. Pero volviendo y para ir cerrando la entrevista, veo que están con, digamos, si no me equivoco, el año pasado asumiste como la conducción de la firma, ¿no? Y veo que hay todo un recambio. Hasta de las oficinas uno ve que ya no es desde que asumiste, pero ve todo un recambio, hay una apuesta por la innovación. ¿Cómo se están viendo a mediano y largo plazo? Lo que pasa es que si soy consecuente con lo que te digo, yo realmente veo que el mercado va hacia cierta depuración, organización y especificidad de nuestros roles en toda la estructura. Lo único que puedo hacer es tratar de prepararme para encarar ese futuro que entiendo que va a llegar. Hoy, para yo poder ser el agente que era mi abuelo hace 60 años, necesito una estructura súper profesional, súper dinámica, súper eficiente en todo, porque es la única forma de poder desarrollar y ofrecer los servicios que satisfacen las demandas que hoy tienen mis clientes y las que van a surgir. En ese sentido, en un rubro tan dinámico y tan cambiante, si no soy preventivo de los cambios que puedan venir, ya me quedé atrás de alguna forma. Disrupciones como las criptomonedas, disrupciones como, no sé, cuestiones de cambio del país de hacia dónde va. Uno tiene que estar siempre siendo preventivo y adelantarse a esos cambios para poder dar respuestas cuando se necesiten. Gracias, Lisandro. Y siempre uno cuando va a una entrevista, che, me harán esta pregunta, tal otra. ¿Hay alguna pregunta que te imaginaba te iba a hacer y no te hice? No. Venía como dispuesto a charlar de lo que me propongas. Yo no tenía agenda. Así que, no. Gracias por venir, por entrevistarnos, por recorrer la oficina. Por este pase, te digo que hasta lo podríamos utilizar más seguido para hacer entrevistas. Muchas gracias, Lisandro. Gracias a ustedes.